Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí de nueva cuenta. Vamos a hacer esta tercera entrega del análisis que estamos haciendo de esta primera lectura al Código Nacional de Procedimientos eh, Civiles y Familiares. Ya hicimos dos presentaciones sobre los aspectos básicos, los principios generales eh, que rigen todo el procedimiento, tanto civil como familiar, y obviamente las reglas especiales para lo familiar, y también pues, vimos algunos temas de, sobre las cuestiones generales del proceso. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la postulación. Me parece muy importante hacerlo en forma independiente. Lo quería hacer si ustedes se acuerdan, en la presentación pasada, pero lo dejé para una presentación independiente porque creo yo que debemos enfocarnos en las reglas que se están ahora dando en este código, y que pues no sino que afortunadamente hay una gran experiencia ya derivada del Código de Comercio, que si bien no es tan completo como lo es el Código Nacional, sí la práctica tomó pues cuestiones del sentido común, cuestión de la interpretación de las instituciones procesales, y también un poco de la experiencia que ya se había vivido dentro del proceso en materia penal, para efecto de que podríamos entender cómo realizar las audiencias, la postulación a través de los escritos, y también posteriormente a través de las audiencias de preliminar y de juicio, que se repiten en muchos sentidos en el Código Nacional, porque es obvio que si algo ha funcionado, que si algo se está llevando bien, pues se replique en las nuevas instituciones jurídicas que ahora se nos dan por parte del Congreso de la Unión. Entonces, voy a hacer la presentación para avanzar en este punto. Y deje nada más. Bueno, ya estamos aquí. Ok, muy bien. Entonces, como le digo, este punto se centra en la cuestión de la postulación. La verdad es que los artículos que se redactaron para este efecto, pues son muy intuitivos, son bastante claros, creo que no ocupan muchísima análisis en cuanto a la gramática, en cuanto al léxico que se utiliza, en cuanto a las palabras, etcétera, pero sí un poquito en cuanto a la práctica y la experiencia que hemos tenido en otros procedimientos de carácter oral, y eso sería importante tomarlo en consideración. Bueno, dentro del tema del apartado de la demanda, que inicia en el artículo 235, el código, insista siempre esto, recuerden que hay que tener a mano nuestro código para que podamos seguir la lectura. Aquí hay una breve ejemplificación del artículo, pero la verdad que todos los requisitos están en el mismo artículo, que pues, para no llenar la pantalla, pues los pongo aquí, ¿no? Y si ustedes los leen, si ustedes los revisan, pues realmente no hay mucha diferencia con los anteriores códigos de procedimiento que están en los estados. La mayoría de ellos tienen unos requisitos de demanda muy parecidos, donde pues habla, obviamente, que hay que establecer la autoridad jurisdiccional, hay que establecer los hechos, la persona que demanda, la persona que se demanda, si es la razón social, si es una empresa, si es una persona jurídica, perdón, y también pues una explicación sucinta de los hechos. Cuando hice el análisis del Código de Comercio que hicimos es por allá del año 2015, más o menos 2013, 2000, no, perdóname, fue por el año 2012 que empezó el juicio oral mercantil, y empezamos a aprender un poco sobre el procedimiento, y posteriormente se vino una ola de capacitación. Un tema importantísimo para los juicios orales era el tema de la postulación, porque todo era oral, o sea, todo se buscaba que se encontrara en las audiencias preliminar y de juicio, y solamente había un apartado que quedaba en lo escrito, que era el tema de la postulación. Esta era la gran oportunidad dentro del proceso para poder no solamente establecer la litis, sino también, y algo muy importante, es establecer los hechos en los cuales nosotros sentamos nuestra acción o nuestra excepción. Esto es fundamental, tomando en consideración que ya ha evolucionado en México un concepto procesal que
anteriormente no teníamos y que viene desde el juicio penal, la reforma 2008, aunque viene, yo creo que a partir del 2015, 2013, que se vence perdón, el 2000, sí, 2015, 2016, que se vence el término para implementar los juicios orales, donde entonces empezamos a realmente crear nuestras acciones o nuestros procesos penales a través de lo que llamamos la teoría del caso. Y que, pues, ustedes pueden encontrar mucho material en internet, seguramente ya tomaron algún curso en particular de este tema y pueden encontrar muchísimas formas de estudiar la teoría del caso, que pues para mí es algo muy sencillo, es simplemente plantear al juzgador los hechos en los cuales nosotros sentamos nuestra acción o nuestra excepción, viéndolo desde el punto de vista del derecho privado. Obviamente en el materia de derecho penal pues tiene otra connotación, pero en el tema del derecho privado, y refiriéndolo primero a la materia mercantil, que fue el primer juicio oral realmente que tuvimos, fue pues establecer correctamente el tema de los hechos. Entonces, el tema fáctico, el tema de exponer al juez lo que ha sucedido y por lo cual ha provocado esas consecuencias de derecho, es algo fundamental ahora en los juicios orales. Y es necesario poder crear esta narrativa y es por eso que este tema de narración, porque la narración implica hechos, establecer los hechos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar, etcétera, para que podamos nosotros, a través de las pruebas que ofrezcamos, ligar esos hechos, comprobarlos y de esta manera comprobar al juez que estos hechos han sucedido y que han provocado o esas consecuencias de derecho o que bien han permitido que desaparezcan las consecuencias de derecho. Entonces, la teoría del caso se centra en esos hechos o elementos fácticos que podemos probar a través de los medios de convicción y que nos van a dar esta verdad procesal o verdad legal. Hay mucho debate, obviamente, en torno a la filosofía de la teoría del caso, pero realmente en la práctica, realmente viendo la practicidad y viendo el tema, creo yo que nos dan grandes ventajas quienes participamos en los procesos, ya sean abogados litigantes, ya sean jueces o personas ministerios públicos o personas que comparten estas procedimientos jurisdiccionales, como serían las personas que trabajan con menores y demás, para entender mejor los procedimientos, porque ya no se basa tanto en la juridicidad, ya no se basa tanto en la interpretación de la ley, ya no se basa tanto en lo que podamos nosotros interpretar de la norma jurídica, sino se basa en los hechos exclusivamente. Y creo que aquí hay un gran parteaguas entre lo que es el procedimiento anterior, que llamaremos tradicional, a través del papel, a través de los escritos, a través del expediente, con este nuevo procedimiento que llamamos oral, a través de lo que demostramos o no dentro de las audiencias del mismo procedimiento. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si no lo vemos de esa manera, realmente no vamos a poder llegar a entender todas las posibilidades que nos da este código nacional y también todas las posibilidades que nos da por consecuencia el proceso oral que nos ofrece, ya sea en forma general, ya sea en forma especial, el mismo código para la materia civil y para la materia familiar. Entonces, recordemos que este tema tiene mucho que ver con la teoría del caso, tiene mucho que ver con los hechos. De hecho, el Código Nacional lo menciona específicamente en los artículos 466 cuando habla del Código Ordinario Civil Oral y en el artículo 678 cuando habla del juicio oral familiar, donde dice que la audiencia de juicio es el momento en el cual debemos de probar nuestras teorías del caso, la teoría de la parte actora y la teoría de la parte demandada. Entonces, ya lo menciona específicamente, ya nos da esa situación. Entonces, veamos este apartado de crear una demanda para demostrar un hecho. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que estas demandas farragosas, amplias, llenas de artículos, de tesis, realmente no tienen ya razón de ser. O si bien no las podemos eliminar porque queremos como quiera establecer un hecho jurídico o un acto jurídico, si bien debemos ir más allá a una norma a un principio
que ya todos conocemos de hace muchos años, que yo creo que desde que estudiamos y ha permanecido y sigue permaneciendo a través del Código Nacional, que es que al juez debemos darle al juez debemos darle hechos, que el juez debe darnos el derecho, ¿no? Entonces, aquí es algo fundamental que lo veamos de esta manera porque va a implicar precisamente que los abogados, si lo desean, tengan demandas más sencillas, que se tarden menos tiempo en redactar, que necesiten menos pruebas que aportar, porque también muchas veces ofrecemos todas las pruebas que se nos ocurren, aunque no tengan relación con los hechos o aunque no sean oportunas, o que, etcétera, etcétera. Entonces, realmente el establecer una teoría del caso, establecer un hecho a probar, perdón, nos va a dar la oportunidad de que nosotros podamos elegir correctamente las pruebas y eliminar otras pruebas que a lo mejor son muy desgastantes o muy onerosas y que realmente no van a impactar tanto en el juicio, ¿no? Entonces, aquí es importantísimo que podamos hacer selección. Entonces, desde la demanda ya vemos que hay una percepción económica del proceso. O sea, esa cuestión de que de la economía procesal ya la aportamos desde que creamos la demanda o la contestación y decimos, bueno, ¿para qué ofrezco una prueba pericial sobre algo que realmente no lo requiere? ¿Para qué ofrezco una inspección si realmente no tengo necesidad de ello? ¿Para qué ofrezco tantos testigos si realmente con uno o dos que me puedan dar estos datos es suficiente para demostrar mis hechos? Entonces, creo yo que esa es una situación que de los abogados litigantes en particular deberían de tener muy en consideración para que puedan modificar esta forma de trabajar que ahora tienen y después si no la varían, pues esto no les puede en contra en el juicio procesal. Creo que una de las grandes experiencias que se nos ha dejado el juicio oral mercantil y que yo la vi como juez y que la compartí con muchos abogados litigantes en capacitaciones fue esta de entender que el proceso oral es un proceso concentrado, es un proceso dinámico, es un proceso continuo que lo que busca es esa economía procesal de alejar todas las pruebas. Por eso hacemos acuerdos procesales, por eso hacemos acuerdos de hechos probados, porque realmente lo que buscamos solamente es esta esencia del conflicto que en la cual se centra esta diversidad de opinión de la acción y la excepción. Entonces, esto nos va a marcar mucha economía y sobre todo nos va a dar a nosotros como abogados, sobre todo a los abogados litigantes, la oportunidad no de trabajar duro, sino de trabajar inteligentemente para que podamos hacer procesos más limpios, procesos más claros y también procesos más ágiles para todos, ¿no? Y creo que esto beneficia a todo el mundo. Entonces, tomando en consideración esto y que el artículo 35 realmente no cambia prácticamente nada de lo que ya conocemos que debe contener una demanda, pues solamente quiero decirles que, como lo vamos a ver posteriormente cuando analicemos los procesos ya, los momentos procesales pues se juntan por completo. Recordemos que en la teoría del proceso ordinaria o general tenemos 4 momentos procesales. Es el momento de la postulación, ¿verdad? Que termina con el emplazamiento. Tenemos el siguiente momento, que es el momento del probatorio, ¿sí? El tercer momento, que es el momento de los alegatos, donde alegamos la buena prueba, según lo que demostramos, le mostramos al juez cuáles son nuestras conclusiones. Y por último, el momento de la sentencia, que es el momento del juicio propiamente, que ya no participan las partes, sino solamente el juez, y ahí se agota el procedimiento, ¿no? Entonces, anteriormente, pues yo creo que en los años 80, 90, en el 2000 se empiezan a romper un poco esos tiempos y se empiezan a conjuntar, sobre todo la postulación con el momento probatorio. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el tiempo probatorio, esta fase probatoria se compone a su vez de 2 etapas. Bueno, de varias etapas, pero 2 grandes etapas, ¿no? Que sería el ofrecimiento y el desahogo de las pruebas. Sabemos que tenemos la preparación, la admisión, bueno, pero básicamente es el ofrecimiento de las pruebas y el desahogo de las pruebas. Y anteriormente los procesos eran muy estrictos en el sentido de que demandamos, contestamos, desahogamos vista, reconvenimos, etcétera, y se cierra ese postulado, se cierra esta postulación, se cierra esa puertita, como nos decían los maestros, le metemos llave y nos vamos a la prueba. Y ya tenemos una litis cerrada donde ya no pueden entrar más elementos
y nos vamos a probar lo que dijimos que íbamos a probar, ¿no? Y entonces ofrecemos las pruebas y nos daban dos grandes tiempos de ofrecimiento y de desahogo. Pero ahora no, a partir, yo creo, del nuevo milenio, pienso yo, se nos empiezan a romper estas etapas procesales y entonces la etapa del ofrecimiento de las pruebas también se da dentro de la postulación. Sobre todo, por ejemplo, en Nuevo León, se empezaron a crear estas reglas donde las pruebas se tenían que ofrecer desde la demanda. Empezamos primero con las testimoniales y con las pruebas documentales y luego así seguimos, pero ahora sí ya lo ven, ya completamente tenemos que todas las pruebas deben ofrecerse dentro de la demanda, la contestación o dentro de la reconvención o contestación a la reconvención. Y también se nos permite ofrecer pruebas en el desahogo de vista cuando nosotros argumentemos hechos novedosos o la contestación ha establecido hechos novedosos que no se presentaron en la demanda y que es necesario en el desahogo de vista nosotros pues atacar esos hechos novedosos y ofrecer pruebas al respecto de ellos. Eso lo vamos a ver un poquito mejor, más despacio. Entonces, lo que quiero decir con esto es que ahora estas dos momentos procesales se unen, sobre todo en el tema del ofrecimiento. La demanda, la contestación, que es etapa de postulación, se une, se traslapa con la etapa de ofrecimiento a través del desahogo de pruebas. Entonces, perdón, a través del ofrecimiento de las pruebas. Los registros de la demanda se une ese tema de que, y como lo vemos en el artículo 35, en la fracción 9, que en la demanda se van a ofrecer pruebas, no solamente se van a ofrecer las pruebas, sino se va a precisar el hecho o hechos que se tratan de mostrar con cada prueba, debiendo proporcionar el nombre de las personas que van a rendir testimonio. En caso de que haya testimoniales, pues se van a mencionar estos testigos. Después de las pruebas vamos a ver que hay testigos hostiles, testigos no hostiles, peritos de parte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería una situación importantísima y que también debemos tener presente porque obviamente la preclusión permanece y si nosotros no ofrecemos las pruebas que consideramos deben ofrecerlas, se nos pasa por boba, ya no podemos volver atrás porque ya no podemos ofrecer pruebas, por ejemplo, en la audiencia preliminar. Ahí solamente se van a calificar las pruebas y se pueden objetar pruebas, pero no se van a poder ofrecer más pruebas, porque el momento indicado por el nuevo Código Nacional es la demanda, es la postulación. Demanda, contestación, reconvención, contestación a reconvención y en su caso los desahogos de vista de la demanda o de la reconvención en caso de que las contestaciones ofrezcan hechos que no se contemplaron en cada una de esos primeros documentos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en consideración porque obviamente no se nos debe de pasar esto. Ah, no, que ya voy a ofrecer la prueba confesional cuando me abran el proceso. No, no, no. O sea, primero ya no hay prueba confesional. Y aparte, en segundo, pues aparte de eso, ya no puedo esperarme. Tengo que estar bien claro en las pruebas que voy a ofrecer. ¿Qué indica eso? También indica que que se nos ha dado una mayor carga, bueno, los litigantes, se les ha dado una mayor carga para efecto de preparar sus demandas y también preparar sus contestaciones, porque ahora deben de tener a la mano todos los documentos que sean necesarios para efecto de que puedan ser ofrecidos dentro del procedimiento. Obviamente el tema de las pruebas lo voy a dejar también muy apartado para que podamos ver cada una de ellas y no se nos pase algún dato que considero que sea importante. Y también recordemos que estamos en una primera lectura, estamos hablando de un tema muy general, que cada caso en particular, por favor, pueden haber así unas discusiones. Ojalá me puedan dejar comentarios respecto a cuáles son las dudas o cuáles son las formas que ustedes consideran que podamos ofrecer más datos al respecto u opiniones, ¿no? Y aparte también come en consideración que muchas veces los datos no, o sea, las respuestas pues no van a ser tan elocuentes a lo mejor porque bueno, muchos provienen de la experiencia y la práctica y esta práctica aún no se ha realizado. Entonces, los registros de la demanda los tenemos 235 con los puntos que hemos mencionado y también pues se preserva el tema de las prevenciones. Recordemos que las sanciones jurídicas que recaen en las demandas o a las contestaciones, etcétera, son tres. Y eso nos dicen nuestros maestros en Derecho Procesal Civil.
Es la admisión de la demanda, es el desechamiento de la demanda o bien la prevención de la demanda. La prevención de la demanda se hace porque hay una oscuridad dentro de la demanda. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que simplemente no queda claro al juzgador algún hecho que se quiere decir, se equivocaron en ciertos datos que confunden las fechas, confunden los lugares, confunden las situaciones, las personas, es decir, la oscuridad pues obviamente va a estar ligada a este elemento fáctico de que quede muy claro. En esa situación, la prevención, conforme al artículo 236, va a permitir que el juez, al notar esto, al revisarles, es decir, no me quedó claro, permita no abondar, no aumentar los elementos fácticos, sino solamente aclarar aquellos que han quedado oscuros, es decir, que no están claros. Y esto, pues obviamente le dará un tiempo para efecto de que puedan corregirlos, si vale la palabra, o bien aclararlos para que pueda proceder. Una vez que se cumplen los requisitos de la demanda, se admite, o cuando se aclara esta prevención, también se admite. Pero también se puede desechar. Cuando se desecha, pues cuando se pasa el tiempo y precluye la oportunidad para aclarar esta oscuridad, cuando se previno para que se agregara algún tipo de documento, alguna situación, etcétera. A lo mejor se presentó un documento que no estaba legible, que sí lo presentaron, pero pues, no se lee muy bien algunas páginas y se le previene para que lo acompañe de nuevo, etcétera. Entonces, y se hace la prevención de que si no se hace en tanto tiempo, pues entonces se desechará. En esa situación, pues se puede realizar, ¿no? Ahora bien, un tema importante, un tema muy que me pareció a mí bastante novedoso, pues, si hablamos de innovaciones, es el tema de que el juez de oficio puede reencauzar la vía, es decir, ya no tiene que haber una excepción procesal de error en la vía para efecto de que se le encauce a la vía, a la demanda que está haciendo. Es decir, si yo presenté una demanda de arrendamiento donde no debía haber presentado y hay un juzgado especializado yo tengo y me la presentaron en un juicio ordinario, pues yo puedo como juez reencauzarlo sin necesidad de dar vista, ni mucho menos. Digo, eso es notorio, está error en la vía, entonces yo reencauzo la vía. En el artículo 236 nos habla de esto y y pues obviamente esto viene por esta obligación de hacer una exhaustiva revisión de la demanda o de los escritos de de los escritos de postulación. En el último párrafo, donde del 236 dice, en caso que se promueva la acción o una petición en una vía incorrecta, la autoridad jurisdiccional la reencauzará a la que sea procedente, proveyendo sobre las medidas cautelares o provisionales solicitadas. Es decir, por ejemplo, en la materia familiar, si se equivocaron en la vía, pero pidieron medidas, pues se consideran las medidas, se mantienen las medidas cautelares, pero se envía al juzgado a la vía que sea que corresponda, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de la presentación de la demanda? Pues sabemos ya también este es un tema muy teórico en el sentido de que pues interrumpe la prescripción, de que obliga al juzgador a actuar, activa la maquinaria procesal, estas figuras que nos dan en la carrera de Derecho. Y entonces es importante que lo tengamos en cuenta para que podamos tenerlo muy claro, ¿no? Ahora bien, en el artículo 238 se nos habla también de una innovación para, para algunos códigos que no contemplaban estas anotaciones registrales preventivas. Es decir, cuando se está litigando un asunto que, que impacta a un bien que se registra como un bien inmueble, que se haga una anotación señalando que el inmueble está en litigio para efecto de que no se hagan estas anotaciones donde se cambie propietario, posesionario, etcétera, o se haga algún gravamen en este inmueble. Entonces, se hacen esas anotaciones preventivas, registrales preventivas. Esta la regula el artículo 238 y se pueden realizar siempre y cuando se dé una garantía por si acaso se llega a afectar un derecho. Es decir, a lo mejor ya se iba a hacer una compraventa, ya se tenía
un adelanto, un prepreventivo, etcétera, viene esta orden del juez esto pues complica la operación y obviamente genera un perjuicio a la parte de comprador y entonces se puede poner en consideración del juez para que fije una garantía con respecto a estas anotaciones registrales. Tenemos ahora que de repente encontramos, bueno, al menos yo me di cuenta de eso, o así lo percibí yo, tal vez usted lo tenga de otra manera, de que de repente encontramos las reglas procesales en en un apartado y otras reglas en otro apartado y así nos vamos, ¿no? Pero, por ejemplo, las reglas de lo que vamos a ver en la audiencia preliminar, la encontramos en un apartado, etcétera, luego la audiencia de juicio en otro, cuando no hay una secuencia muy lógica en algunas ocasiones, pero esto se deriva de la construcción tan compleja que implica el Código Nacional y que seguramente nosotros en la práctica y a través de los años iremos mejorando, ¿no? Entonces, el artículo 39 nos dice que cuando ya se hace el emplazamiento, tenemos 15 días para contestar y esto está refiriendo al juicio ordinario, ¿no? Oral que tiene el Código Nacional. 15 días es el tiempo general para contestar la demanda. Y bueno, nos da, como muchos códigos ya lo se tienen, los efectos del emplazamiento. Hay unos códigos que no tenían efectos, pero pues obviamente muchos por jurisprudencia ya se habían fijado por hace muchos años y pues son obviamente prever la competencia, sujetar el proceso a que fue emplazado, a la jurisdicción de quien lo emplazó, obligar a la contención de la demanda, producir efecto de interpelación judicial y originar el interés legal de las obligaciones pecuniarias. Es decir, siempre establecer esta cuestión de que se generen estos derechos de cobro de costos y demás, ¿no? Entonces, estos son los efectos de emplazamiento que pues ordinariamente se tienen, ¿no? Ahora bien, hablando ya, avanzando un poco, tenemos el tema de la contestación. ¿Cuál es el tema de la concesión? Pues sigue los mismos parámetros de la demanda, sigue los mismos parámetros de que tiene que haber una teoría del caso para las excepciones, sobre todo las que van de fondo, y que obviamente nosotros podamos ofrecer las pruebas que se relacionen a la contestación. Siempre va a haber una gran desventaja, y eso pues es obvio, pero creo que no se puede corregir el hecho de que pues cuando tú vas a armar una acción, pues es un poco más de tiempo, de preparación, de generar tus pruebas y demás, de buscar que son los testigos idóneos y todo esto. Y cuando te emplazan, pues obviamente te empieza a generar el término a los 15 días para generar todo eso. Obviamente es una desventaja, pero pues hay que aprovechar muy bien los tiempos. Entonces, tienes que reunir los mismos requisitos que para la demanda y siempre recuerda que lo que no contestes se tienen por cierto. Esta regla es muy, eh, vamos a decir, muy interesante porque comúnmente cuando se contestaba en sentido negativo se tenía negando todo, es decir, si yo no contesto, lo tengo negando todo. Esto prevalece, pero es muy interesante que ahora se establezca, bueno, en el Código Nacional, a reserva de que otros códigos lo digan, en el sentido de que cuando yo no contesto un hecho o no suscito controversia, lo acepto el hecho, lo tengo por cierto. Entonces hay que tener mucho cuidado para aquellos que litigan cuando tienen la demanda, que vean los hechos y que vean la manera de contestar todos. Acuérdense que los hechos son complejos, algunos de ellos, algunos solo son un hecho que determina un elemento fáctico, pero hay algunos que un hecho en sí mismo implica momento, implica espacio, explica circunstancias de modo, etcétera. Entonces hay que atacar, por ejemplo, si una persona me dice, es que yo vi un carro rojo pasar por la avenida tal, entonces implica que era un vehículo automotor que era de color rojo, que la avenida era tal y que iba circulando por ahí. Entonces a lo mejor no estaba circulando, a lo mejor estaba detenido, a lo mejor no era rojo, a lo mejor era de un color rosa, o a lo mejor no era un vehículo automotor así como tal, a lo mejor era camioneta, un carro, etcétera, no sé. Entonces habría que tener muy claro ese tema y recordar, por eso les digo que es muy importante establecer que son elementos fácticos, ¿no? Para poder producir convicción en el juzgador, porque ahora vamos hacia lo que podemos demostrar en las audiencias de juicio.
Este, también tenemos reconvención cuando sí lo ordene la ley y prácticamente lo vamos a ver cuando veamos todos los procedimientos, los procesos todos, con excepción del Ejecutivo, tienen reconvención. Entonces, aquí una novedad es el tema de que los emplazamientos de la reconvención van a hacerse por email. Ahora, uno de los requisitos que tenemos para la demanda, y aquí me regreso al 235, es que nos obligan a que demos un correo electrónico, ¿sí? Este, tenemos que ofrecer un correo electrónico dentro de nuestra demanda y, y dice en la fracción segunda, la demanda deberá tener un nombre, denominación o razón social de la parte actora o de quien promueve su nombre, el domicilio para ir a recibir notificaciones dentro de la jurisdicción, número telefónico y dirección de correo electrónico para los mismos efectos procesales. Cuando proceda a revelar si el proveedor pertenece a grupos sociales, bueno, revelar vulnerabilidad, que lo vimos en el primer capítulo. Esto, como también aplica para las contestaciones, bueno, entonces, si vamos a hacer una reconvención cuando contestamos, entonces ya no es necesario mandar el actuario, ya solamente mandando el email, se tendrá por ya emplazado Entonces, eso será muy importante que si los juzgados no tienen por aceptado el email o el email está mal escrito, etcétera, que nosotros pongamos atención de que estén bien escritos y bien aceptados en las demandas, en las autos de erradicación para que esto pueda no tener mayores problemas, ¿no? También tenemos el tema de los llamamientos a terceros interesados. Recordemos que esta figura de los terceros interesados, que realmente ha tenido un efecto muy, muy amplio ahora en los juicios orales mercantiles, sobre todo, y creo que es muy interesante que lo menciona aquí en el tema del artículo 243 del Código Nacional de Procesos Civiles y Familiares, en el artículo 243, que aunque siempre ha existido y ya muchos de ustedes seguramente tienen casos así, es mucho más fácil para los jueces percibir en los juicios orales, se los digo por experiencia, que hay terceros interesados que puedan participar, ya sea como actor, ya sea como demandado dentro de los juicios. Recordemos que esta figura de actor o demandado que viene como tercero extraño al juicio, bueno, no extraño ya, sino tercero interesado al juicio, esto pues es dependiendo si le afecta la acción o si le afecta la excepción, ¿verdad? Entonces, es muy interesante también cómo ya lo regula el artículo 243 y nos habla de que eso lo puede hacer las partes o el juez también lo puede hacer en forma oficiosa si ve que hay un litis consorcio que se esté dando allí en el mismo, ¿no? Y obviamente pues le da el mismo tiempo de contestar de 15 días para reunir la acción. Muy bien. Ahora, en el materia mercantil, el tema de los documentos, el tema de la obligación de agregar todos los documentos era muy claro y muy tajante en el sentido de que todos los documentos que tengas a tu disposición los debes agregar a la demanda o tu contestación. Si no los agregas, perdiste a menos de que sean supervinientes, es decir, que no los hayas conocido o que no hayan sido creados en el momento de la postulación. Pero realmente son casos muy, muy, muy poco probables de que suceda, ¿no? Este, entonces, aquí realmente esas reglas realmente siguen la misma proporción de lo que ya encontramos en la materia mercantil. Y la refiero por si muchos de ustedes conocen la materia mercantil, pues van a encontrar que ya se unen estas reglas, porque en la materia civil y familiar, pues era posible de repente ofrecer pruebas, ofrecer documentos de cierta manera, ¿no? Posteriormente, ya sea en la etapa de ofrecimiento de pruebas y demás, pero no, ahora todo se tiene que hacer dentro de la etapa de postulación y son estos documentos que tienen que ver con la personalidad de quien comparece a juicio, de la acción o de la excepción, es decir, de lo que comprueba la acción o excepción. Cuando nosotros pedimos los documentos que acrediten una posesión o pues, una propiedad que está en un registro público, que está a nuestra disposición, pero necesitamos hacer un trámite y a lo mejor no alcanzamos
porque estamos sujetos a prescripción o alguna cuestión, pero con que acompañemos la prueba de que lo solicitamos y para que el juez nos permita agregarlos posteriormente, ¿no? En caso de que nosotros no tengamos que estemos ofreciendo como prueba un documento, pero no lo tengamos a disposición porque la ley le prohíbe, porque hay secreto bancario, porque hay secreto fiscal, o porque hay secreto proveniente de la ley de transparencia, entonces nosotros solamente lo tenemos que declarar, lo podemos ofrecer declarando que no están disponibles para que el juez haga uso de esta potestad jurisdiccional y los pueda solicitar por nosotros. Y entonces estos sí se pueden agregar, ¿no? Este, ya no se pueden, como les decía, ofrecer, traer documentos posteriores que no fueron invocados como no disponibles. Entonces, si nosotros se nos pasó ofrecer un documento, ya no lo podemos agregar, ¿no? Aquí un tema importantísimo en el tema de las copias simples, y el tema de los documentos digitales o electrónicos, ¿no? Cómo se agregan, y se nos habla precisamente de este tema de los documentos que son, electrónicos, se pueden agregar a través de almacenamiento. Dice, en la fracción 5 dice, también se pueden ofrecer copias simples, siempre que sean legibles, tanto el escrito de demanda como las demás documentos referidos, incluyendo lo que se sigan como prueba, según los párrafos precedentes, incluyendo archivos o documentos electrónicos, y si se acompañan grabaciones de audio y video para que se impongan de ellos, se exhibirá un duplicado de los mismos para correr a la demanda, ¿no? Entonces dice que será a través de un dispositivo de almacenamiento de datos que garantice la integridad de los mismos. Va a haber mucho debate en cuanto a esto, o sea, la verdad es que va a ser algo eh, que va a pasar por este tamiz de la impugnación y necesariamente, así como no creíamos mucho en las videoconferencias antes de la pandemia y que ahora se han vuelto ya, porque todos sabemos que así debe ser, pues igual va a pasar esto de que muchos no creen en los documentos, en los almacenamientos, en las nubes, etcétera, porque no las usamos todos, pero seguramente después de esta revolución que vamos a armar a través de estos traslados, pues obviamente va a llegar el momento que todos los aceptemos como verdaderos y como reales, ¿no? Pero no va a estar exento de impugnación y obviamente pues va a haber una pelea, ¿no? Para integrarlos al tema del mundo de la juridicidad, ¿no? Al mundo procesal. Bueno, cuando, cuando nosotros no tengamos documentos públicos en versión original o certificada, tenemos que manifestar esa imposibilidad de tenerlo al juez y lo podemos agregar en copia simple, ya sea porque tal vez no tenemos o nos negaron esta situación o porque se quemó el archivo o lo que ustedes quieran, ¿no? Tiene que haber una imposibilidad, obviamente, esta con justificación razonable del por qué no lo hacemos. Pero si no, los documentos públicos siempre tienen que ser en original o tienen que ser, si tienen raíz, pues en matriz, perdón, tienen que ser en copia certificada. Nos habla también de los documentos supervinientes, que son estos que he dicho yo, que son los que no se conocían bajo hipótesis de verdad, obviamente están sujetos a impugnación, o aquellos que no existían porque fueron creados posteriormente, pero que impactan a la acción, ¿no? Y dice, cuando hay documentos posteriores a la audiencia de pruebas, son inadmisibles por completo, aunque sean supervinientes. Es decir, ya la audiencia de pruebas, que podría ser el tema de la preliminar, pues obviamente no, perdón, el tema está hablando del juicio porque habla del desahogo. A ninguna de las partes se le admitirá documento alguno después de concluir el desahogo de pruebas. Estamos hablando del juicio. Cuando pasamos a alegatos, ya aunque sean supervinientes, no se puede admitir ninguna documental. Esto es una regla fundamental. Ya los supervinientes hasta los antes de alegatos, ¿no? Muy bien. Tenemos los casos de los traslados de documentos y aquí está, pues yo creo que esto ay, perdón, me salí. Este, esto no cambia mucho, o sea, realmente el tema del emplazamiento con los traslados no cambia mucho, pero existen reglas que están tratando de adjuntar esta versatilidad de los documentos electrónicos. El artículo 248 nos dice que
que todos los documentos se van a trasladar o se van a entregar una copia a la otra parte para que dentro del plazo de 3 días manifieste lo que su derecho convenga. Esto es en cuanto que puede ser que estén ilegibles, que no estén completos, etcétera, ¿no? Viste, una vez que se dio vista la contraria, transfiere el plazo para ello, se podrá resolver sobre su admisión. Si la exhibición del documento es en acto de audiencia, estuviera presente la parte contraria, se le dará vista en la misma audiencia para que manifieste lo que el derecho convenga, evaluando en todo caso la autoridad jurisdiccional su admisión o desechamiento. Y también nos habla el artículo 249 que si no se agregan las copias simples, se puede dar un plazo de 3 días para que se agreguen estas copias de traslado, ¿no? No se va a desechar la demanda por el hecho de no copiarte por el traslado, sino que se le va a dar un término de 3 días. Esto pasa, o sea, saben que en la práctica muchas veces son tantos documentos que se te pasó un documento y bueno, pues solamente lo tienes que agregar para que se corra esta vista, ¿no? Y bueno, como ya les comenté, el ofrecimiento de las pruebas se hace en esta postulación. Nos dice que la postulación que implica demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención y desahogo de vista, las partes ofrecerán sus pruebas. Y aquí habla de todas las pruebas, cualquier prueba. Obviamente ya hablamos de los documentos y las reglas especiales sobre los documentos, pero todas las pruebas se van a ofrecer ahí. Y ya será, ya lo vamos a ver cuando hablemos de las pruebas, cómo es este nueva sistema de las pruebas, sobre todo declarativas, ¿no? Que son testimoniales, que son declaraciones de parte o que son peritos. Es muy interesante cómo se eliminan muchas formalidades. El perito el tercero de historia, por ejemplo, y que la confesional se elimina y queda la declaración de parte, que es mucho más interesante y también mucho más lógica, y que obviamente pues le da mucha integridad al procedimiento como tal, ¿no? Entonces recordemos esta situación. Ahora bien, el artículo 51 nos dice que la audiencia preliminar se va a fijar dentro de los 15 días posteriores a la conclusión, dice conclusión, perdón, no, es conclusión de la postulación, y en el auto que cita la audiencia preliminar se desearán o emitirán las pruebas sobre excepciones procesales, ¿no? Porque la calificación de pruebas se va a hacer en la audiencia preliminar, porque ahí también se tienen que hacer algunos acuerdos probatorios y acuerdos sobre hechos no controvertidos. Entonces, pero si nosotros ofrecemos, por ejemplo, la contestación, una falta de personalidad, un error en la vía, una litispendencia y ofrecemos pruebas para ello, estas pruebas que ofrezcamos con relación a las pruebas procesales tienen que calificarse dentro de esa auto que fija la audiencia preliminar. Las otras no, simplemente se van a trasladar a la audiencia preliminar donde se van a hacer estos pasos que ya veremos en su momento. Pero se va a fijar, aquí lo importante se cierra con, ¿qué puedo decir? Demandé, emplacé, no contestó, no desechó pruebas, pasado el término, se declare que la persona no contestó, ahí se va a hacer la fijación de la audiencia preliminar, ¿no? Dice, dentro de los 15 días posteriores, puede ser a los 15 días o antes. También, ¿qué pasa? Pues bueno, demandé, contestó, desahogué mi vista, y ya desahogué mi vista, ahí se va a fijar la audiencia preliminar. Ok, demandé, contestó, reconvino, entonces desahogué mi vista de la contestación, hice mi contestación después de la reconvención, desahogó desahogo de vista de la reconvención, ahí se hace la llamado a la audiencia preliminar. Entonces, según los tiempos, según la formación de la prevención, es donde se va a dar ese auto que marca el 251. Y una regla que en muchos estados no se ha respetado, incluyendo Nuevo León, pero que, por ejemplo, en la Ciudad de México sí se ha respetado y que me parece que es lo mejor, que es una prohibición específica, bueno, dos prohibiciones. La primera, nada de papel después de la postulación. Una vez que se fija la audiencia preliminar,
todo se va a hacer en audiencia y no se van a presentar ningún escrito. ¿Quieres cambiar de domicilio? En la audiencia. ¿Quieres cambiar de abogados? En la audiencia. ¿Quieres hacer una petición cualquiera? En la audiencia. No tienes por qué presentar escritos. Desafortunadamente en Nuevo León, como en otros estados que me ha tocado visitar, eh, presentaban escritos de ese tipo de cambio de domicilio, no sé qué, ¿verdad? Pido copias certificadas, todo ese tipo, y se admitían y se estaba creando el expediente como tal. Cuando hay en el Código de Comercio también hay esta prohibición, no peticiones por escrito, no solamente peticiones en las audiencias. ¿Quieres copias certificadas? Espérate a la próxima audiencia, ¿no? O sea, así de plan. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Desde la audiencia preliminar hasta la sentencia, solo habrá peticiones o promociones orales. Se acabó el papel. Esa es la regla. En Ciudad de México lo han hecho muy bien. Yo sé que hay sus excepciones, pero son muy pocas. Y realmente creo que todos debemos seguir ese ejemplo. Y también una prohibición que no debemos leer en las audiencias. Yo sé que todos hemos pasado por ese momento donde es difícil pasar de una formación escrita o una formación oral. Depende muchas veces de, este, de nuestras habilidades, pero recordemos que la oralidad es una habilidad social. Y en las capacitaciones de los juicios orales siempre te lo van a decir, la audiencia oral es una audiencia de socialización. Tienes que socializar a la audiencia. No vas a dar clase de derecho en la audiencia oral. Vas a socializar, socializar con el juez explicándole un hecho, vas a socializar con tu contraparte debatiendo sobre un punto específico, un tema jurídico obviamente, pero va a ser mucho más, que sea más cotidiano y claro. Entonces, obviamente, esta cuestión es difícil, pero entre más rápido la hagamos, entre más rápido soltemos el papel, entre más rápido adquiramos esa habilidad, más fácil nos va a ser. Desafortunadamente, yo conozco muchos casos donde en juicios penales, que son los más antiguos a nivel nacional, todavía muchos abogados leen y hay muchos jueces que lo permiten por cualquier razón. No, creo que ya es tiempo de que todos empezamos a crear estándares para efecto de que podamos superar esta obligación de hablar elocuentemente y utilizar solamente el papel para anotaciones muy puntuales para que no se nos olvide algún puntito y ya, pero no leer, ¿no? A menos obviamente de que sea un documento muy técnico, que tenga palabras rebuscadas, como por ejemplo alguna cuestión médica que realmente tengamos que leer, no somos médicos, una cuestión de ingeniería, de química, etcétera, fórmulas o fórmulas matemáticas, etcétera, que le decimos al juez, pues voy a leer porque pues obviamente eso no se puede decir de memoria y se lee, o bien se le pide al juez que lo lea o el juez nos pida que lo leamos, pero las peticiones tienen que ser orales, ¿no? Porque esa es la esencia de este juicio. Ahora bien, cuando hablamos de la postulación, también hablamos de que podemos nosotros atacar el emplazamiento. El emplazamiento sigue esta línea de que es la columna vertebral del procedimiento y se puede atacar en cualquier momento, en cualquier etapa, hasta antes de la sentencia definitiva. Una vez que se sentencia definitiva, pues obviamente ya no, cabrá tal vez el amparo, pero ya no se podrá hacer un incidente en unidad de emplazamiento. Obviamente para eso no tiene que haber contestado la demanda haberse sometido a la competencia, ¿no? Porque obviamente si pidió copias o si fue a hacer, compareció a juicio de alguna manera, pues obviamente esto ya no es posible, ¿no? Entonces la unidad de emplazamiento se puede hacer en cualquier momento, ya sea en la etapa postulatoria o bien en la etapa de audiencias. Y cuando hay una actuación que es nula, porque se ha hecho equivocadamente, se va a hacer en la siguiente o en la misma audiencia. Es decir, si en la misma audiencia se hizo algún tipo de acto que no se debe de haber hecho, por ejemplo, que el juez haya revocado una determinación, dijo, no, esto no se admite, por ejemplo, una prueba, y siguió, y después dijo, ¿saben qué? No, siempre sí la admito. Bueno, ahí puedo yo impugnar, puedo hacer una nulidad de actuación porque digo, señor juez, usted no puede
revocar su propia determinación, etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Es un ejemplo como tal. Tiene que ser inmediatamente en el momento de la audiencia si hay oportunidad. Si el juez lo hizo fuera de audiencia o se lo hizo en la audiencia y yo la reviso, lo puedo hacer en la siguiente audiencia. Si la audiencia ya terminó porque pasó alegatos y todo, pues ya no lo puedo hacer, ¿no? Un tema interesantísimo que yo se los había comentado en ocasiones pasadas es una cuestión de lógica que a mí me parecía, pues yo creo que todo lo que hemos estado en procesos, que cuando se declaraba un emplazamiento, pues ahora se volvió en vía crucis para la parte actora, porque el emplazamiento se deja sin efecto, se retrotrae el juicio al momento de la admisión de la demanda y se vuelve a buscar a la persona. El problema es que la persona ya compareció a juicio a través de un amparo, a través de lo que sea, y es muy difícil emplazarlo porque obviamente como que se esconde. ¿Cómo es posible que no lo pueda emplazar si ya vino a juicio, no? En materia de amparo tengo un conocimiento que ahí mismo en la materia federal se les tiene por conocimiento de los juicios, ¿no? Pero aquí no teníamos esa regla y ya la tenemos en el artículo 54 que dice que en los juicios orales, civiles y familiares, únicamente será notificado personalmente el emplazamiento y el auto que emita la reconvención. Las demás determinaciones se notificarán a las partes a través del medio de comunicación oficial, sale dispuesto para las audiencias. Y como ya vimos, como les he dicho, en el primer, creo que fue en la primera presentación, cuando se declara el emplazamiento, la nulidad se tiene por emplazado a través del email o a través de esa comparecencia y solamente sigue las etapas a través como si fuera emplazado, lo cual me parece muy lógico. Pero aquí la idea concreta es que las notificaciones personales pues, se reducen exclusivamente al emplazamiento de la reconvención y recordemos que la reconvención pues simplemente es un email, ¿no? Como ya lo vimos también. Ahora, el 255 nos habla de que cuando se transcurre el plazo fijado en el emplazamiento, se tendrán por considerar los hechos en sentido negativo y será la declaratoria de rebeldía. Eso es cuando la persona contesta y se tiene en sentido negativo. O sea, es todavía obligación de probar. Y como ya lo vimos también, cuando tú contestas, es peor cuando tú contestas y no combates un hecho, porque te tiene, por cierto, pues mejor no contestes para que te tenga por negativo, ¿no? Pero bueno, entonces, ahí está la regla, esa es una regla interesante. Y pues aquí ya lo tenemos y nos habla también este apartado a partir del 255 del allanamiento. Entonces, de la rebeldía y del allanamiento, cuando pasa el allanamiento, como quiera pasar del allanamiento, tenemos que citar a audiencia de juicio para efecto de que pues se dé la sentencia, ¿no? Volvemos el allanamiento, hay una ratificación que tiene que ser en forma presencial, que es donde va a una audiencia, se allana, reitera el allanamiento, se estudia la legitimación de la persona que se allana, porque obviamente no puede decir una persona, no, pues acepto todo, pero resulta que no tenía personalidad, y se dicta sentencia en 10 días, ¿no? Esa es la regla para el allanamiento. En materia familiar, se hace una audiencia de pruebas, alegatos y sentencia en caso que lo requiera, pero sí se va a hacer una audiencia, ¿no? Y la persona, ahora, hablando de la rebeldía, no contesté la demanda, me acabo de rebeldía, pero eso no implica que esté fuera del procedimiento. Puedo participar en las audiencias. ¿Por qué? Porque también sigue la base del principio de que el actor siempre debe mostrar su acción y solamente el demandado va a demostrar sus excepciones cuando el actor demuestre su acción. Entonces, el rebelde puede participar en las audiencias pues, para atacar posibles violaciones procesales o para atacar la prueba de la acción, ¿no? Esto es importante que lo tengamos en consideración. Muy bien, la siguiente presentación ya tiene que ver un poco más con el tema de las reglas procesales, pero creo que el tiempo que hemos tenido hasta el momento nos ha dado lo suficiente. No alcanzo a ver cuánto tiempo llevamos. Pero creo yo que podemos dejar casi es una hora. Entonces creo que lo podemos dejar aquí el tema de postulación. Y la verdad es que me parece muy interesante que la postulación se haya vuelto un apartado fundamental y que determine la teoría del caso
y que no olvidemos que esto implica que va a ser nuestra base para probar la acción y la excepción. Si lo tenemos muy claro y tenemos que son elementos fácticos, que no son elementos jurídicos, sino que son hechos, que obviamente con las reglas que nos da el proceso y obviamente buscando comprobar una norma legal, pues eso no va a desaparecer, pero que son elementos fácticos, vamos a tener mucho más claro cómo actuar dentro del procedimiento, ¿no? Y bueno, para hacerlo un poco más, más explicativo, voy a dividir los otros. Sí, ya en la próxima presentación vamos a empezar a hablar de las pruebas y para que veamos cómo se están construyendo, cómo es el sistema ahora, que sigue siendo un sistema mixto porque hay pruebas tasadas y pruebas que se valoran según la razón, pero y hay cierta controversia al respecto de esto. Entonces, espero que esta presentación pues, les haya gustado y como siempre espero sus comentarios. Nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias.